Ahora en esta entrevista estamos Orlando, Roxana, Yasmín, Luz y yo para nuestra última entrega del proyecto Gorde. No. Y no, que no se cae nunca. Y queríamos comenzar, o bueno, yo quería comenzar haciendo como una recopilación de los puntos que hemos tenido en común nosotras 5. Y luego vamos a hablar de un tema que creo que ha estado dando vueltas y que es de hecho la razón por la cual nos hemos animado a hacer esta serie de videos, ¿no? Que es qué pasa con la gordofobia en el marco del COVID, porque se ha visto súper exacerbada, ¿no? Entonces, otra vez, mil gracias por la disponibilidad para reunirse y poder hablar de estos temas. Hemos tenido una respuesta súper bacán de parte de un montón de personas, sobre todo de mujeres, ¿no? Que viven la gordofobia de una manera súper dura, pero que además tampoco se habían visto representadas en espacios como, por ejemplo, el plus size, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que este ha sido, como decía Chana, el espacio donde han podido respirar, ¿no? Porque cuando entraban a ese espacio también habían como contradicciones, entonces no sentían que era un espacio para hablar de lo que pasaba con sus cuerpos tampoco, ¿no? Bueno, yo voy a lanzar los 5 puntos en los que hemos estado de acuerdo y de ahí, si ustedes tienen comentarios, los van haciendo y no hay problema. Okay. Hemos tenido como 5 ideas principales, ¿no? El capitalismo y el colonialismo influyen en nuestra mirada sobre los cuerpos gordos, definitivamente lo hacen. La familia es casi el primer espacio en donde uno sufre o una sufre gordofobia. Los espacios progres, ¿no? O denominados progres, también practican o generan mucha gordofobia, ¿no? Estábamos hablando específicamente de los movimientos o espacios LGTBIQ. Las iniciativas, ya lo mencioné, ¿no? Pero las iniciativas plus size y otras más visibles presentan discursos contradictorios en relación a la realidad que viven los cuerpos gordos y lo que sería ideal que suceda con esto, ¿no? Y por último, que los costos de la gordofobia son personales porque nos llevan a cosas como trastornos alimenticios y qué sé yo, pero también son sociales, ¿no? No nos afectan solamente a la persona que tiene el cuerpo gordo, sino a todo el entorno. Yo no sé si ustedes quieren como dar alguna idea más respecto a estas 5 cosas que han salido de las conversaciones. Bueno, quizás agregar el hecho de que, o sea, cuando hablas de costos personales y sociales, justo la extensión de esos costos se puede ver ahora en el tratamiento de los cuerpos gordos y el COVID, ¿no? Como que todo este argumento y todo este discurso acerca de ida y vuelta, lo que cuesta tener un cuerpo gordo y lo que le cuesta a la sociedad o al Estado tener un cuerpo gordo y lo que le cuesta a la familia tener un cuerpo gordo, ¿no? Y yendo un poco a la entrevista que tuvimos tú y yo al inicio, como todos esos esfuerzos terminan siendo individualizados, ¿no? Y los culpables siguen siendo los individuos gordos. Cuando es necesario empezar a abrir la conversación y expandir una conversación ante todos los procesos coloniales y capitalistas y racializados que están de la mano y que generan esa narrativa del cuerpo gordo. También la vez pasada hablaba con una compa gorda, ella es de Chile, entonces me decía que allá en Chile, en todo esto del COVID, que como que los médicos, emergencia, están eligiendo a quién le dan una cama, ¿no? Y a quién no. Y que en este caso las personas gordas eran como personas que no eran elegibles para esas camas, ¿no? Entonces es muy, o sea, me impactó mucho porque es como la vida de los cuerpos gordos literal no vale nada, ¿no? Y llega un punto de invisibilización y casi de muerte de parte de la sociedad, ¿no? O sea, literal la sociedad está matando simbólicamente y muchas veces en estos casos físicamente a los cuerpos gordos, ¿no? Y agregar también que el impacto de la salud mental sobre la gordofobia en las personas es muy, muy fuerte, y especialmente en estos momentos de cuarentena donde los niveles de ansiedad están como aumentado de forma exponencial para todas las personas, especialmente como lo decías, Rosario, de que las
el impacto que tiene la familia, ¿no? En todos estos comentarios que pueden tener hacia las personas gordas, la ansiedad que pueden vivir las corporalidades gordas es mucho mayor, ¿no? Es muchísimo mayor porque todos estos comentarios, todos estos de que vamos a engordar después de la cuarentena y que vamos a terminar siendo como cerdas, chanchas, ¿no? Es como muy violento, ¿no? Y especialmente en personas que no pueden tener la posibilidad de salir de esos ambientes tóxicos. También estas amenazas de muerte, como, oye, tú que eres gorda, tienes más riesgos de morirte, entonces tu mente ya te pone en una tumba, ¿no? Y es como, exacto, ya estás muerta, ¿no? Claro. Yo creo que también todo lo relacionado, o sea, este imaginario respecto a que la gordura es una cuestión de decisión y que como si no hubiera ningún otro factor y es como eres gordo, gorda, gorde, porque no te has esforzado lo suficiente por no serlo. Y siento de que ese imaginario, claro, perpetúa otras razones por las cuales determinan que ciertas personas sean gordas o no y que obviamente ubican nuestras cuerpos como la identidad del error. Y a partir de la cual, como cualquier violencia de la cual sufrimos cotidianamente y de forma sistemática está justificada porque es una forma de castigar nuestra falta de disciplinamiento y por eso siento que es tan importante para el activismo gorde el denunciar el disciplinamiento que tienen nuestros cuerpos o el cual sufrimos nuestros cuerpos por no encajar en el sistema de tallas o en la talla en la cual el sistema nos dice que es lo bello, lo estético, lo saludable y lo funcional. Recuerdo un meme que decía de los grupos conservadores en el cual era como personas quejándose porque los impuestos de toda la sociedad pagan los tratamientos del VIH cuando dicen, bueno, las personas que adquirieron el VIH lo han hecho porque son irresponsables sexualmente, pero que supuestamente quien hacía esa crítica era una persona gorda y es como, ¿por qué le estamos pagando como sociedad el tratamiento a una persona gorda que es así porque simplemente es irresponsable con su salud? Y creo que justo este tipo de narrativas también justifican la violencia que existe hacia nuestros cuerpos, considerando que nuestras existencias simplemente se dan a partir del descuido. Claro. Y que obviamente todo eso responde a toda esta matriz colonial que nació en la época y que se fortaleció en la época de la revolución industrial con la antropometría, que es justo este sistema de medición de las características físicas, pensando que hay medidas que son correctas y aquellos cuerpos que habitan otros tipos de medidas o funcionalidades son cuerpos cerrados que tienen que corregirse para poder habitar este mundo. Y siento que es como de las violencias más difíciles de romper y de los sistemas de opresión más difíciles de denunciar, porque dentro de la propia concepción social está provocado por nosotros mismos. Y también siento que todos los estereotipos que se configuran de la gordura como que es desde la deshumanización y la animalización, es como que las personas gordas somos percibidas como personas insaciables, personas que se desconocen a partir del hambre y por ejemplo la asociación automática entre las figuras negativas del capitalismo siempre lo hacen desde la gordura, es como la corrupción, siempre desde los cuerpos gordos, cuando deberíamos empezar a plantear cuál es la vinculación entre la gordura y la pobreza y el hambre también, ¿no? Que es como en qué estratos está presente la gordura, también cuál es la vinculación entre la alimentación y las personas gordas que viven precarizadas respecto a las personas que tienen poder adquisitivo. O sea, como no todas las personas tenemos la misma vinculación con los alimentos, con la comida, con la alimentación en sí misma. Los sectores marginalizados y precarizados se vinculan con la alimentación desde el poder satisfacer la necesidad fundamental del hambre más que la nutricional. Es curioso de que la representación de la gordura siempre sea desde este excesivo consumo, desde la acumulación, desde el capitalismo, cuando muchas veces hay una estrecha vinculación con la pobreza y la precarización. Yo más bien cuando escuché a Jazz me pregunté ¿por qué las vidas o los cuerpos o los cuerpos o las cuerpas gordas no importan? ¿No? Y es que ya hay un estigma sobre este cuerpo, ¿no? Como insano, ¿no? Como no sano. Entonces de pronto tienes COVID, ¿no? Y estás enfermo por acá y por otro lado también eres gordo, eres gorda, ¿no?
y también estás enfermo. Entonces estás doblemente enfermo, ¿no? Obviamente las estadísticas, ¿no? O el discurso científico me dice que no vas a sobrevivir, ¿no? Pero vemos, creo también, a sujetos, sujetas en riesgo que se salvan, ¿no? Que tienen chance de vivir, porque los cuerpos, las dinámicas corporales son diferentes. Entonces simplemente desechar el cuerpo, o porque es viejo, o porque es gordo, ¿no? De pronto no está siendo el mecanismo más eficaz de afrontar al COVID. Sí, es cierto. Hay mucha gente anciana, por ejemplo, que está sobreviviendo y se está recuperando, ¿no? Entonces yo creo que, no sé por qué me han hecho recordar esta época en que se sabía muy poco del SIDA, del VIH, ¿no? Y realmente los prejuicios eran terribles, supuestamente solamente se afectaba a la población gay, y al final todos nos enteramos que no tenían nada que ver, ¿no? La orientación de identidad sexual. Entonces yo creo que estamos en ese primer momento con este virus, ¿no? Ojalá que como es tan urgente, podamos como conocer más del virus pronto, ¿no? Y también siento que es también ver que en el transcurso de la historia, el sistema médico se ha equivocado múltiples veces justo a partir de estas construcciones jerárquicas de las cuerpas. Pasó con la antropometría, con justamente la inferioridad racial que justificó todos los procesos en contra de la población negra. Pasó con las mujeres en torno a la histeria y la menstruación, que fue una justificación para obstaculizar el derecho al voto. Creo que justo esos esencialismos biológicos de ciertos cuerpos funcionales y ciertos cuerpos que no, también el sistema médico ha ido como corrigiendo estos errores, y porque se muestra que también hay todo un entorno social que influye en eso y que estos discursos biologicistas terminan siendo absurdos. Pasó con las cuerpas maricas. La población trans todavía sigue disputando la despatologización de sus propias identidades, considerando que, por ejemplo, cuando se dieron las primeras leyes de identidad de género, eran siempre desde asumirte como un cuerpo con disforia, y que a partir de reconocerte como un cuerpo enfermo era que se te asignaba este derecho. Y es como, ¿por qué no podemos pensar de que estos discursos y narrativas que patologizan las cuerpas gordas también sean producto del error? Pero igual siento de que todavía el sistema médico tiene esta presencia tan colonial como la tenía, por ejemplo, el sacerdote con las personas, no sé, hace algunos siglos. Siento que también es como desconocer las formas ancestrales de medicina, desconocer la capacidad que tiene un mismo de sentir si está bien o no también. También creo que el desconocer el impacto en la salud mental, física y emocional de la violencia social, porque si bien es cierto, hay ciertas poblaciones o ciertas cuerpas que tienen una mayor prevalencia de ciertas enfermedades cardiovasculares, etcétera, no es muchas veces porque las cuerpas en sí mismas sean enfermas, sino porque toda la violencia social de la cual sufrimos sistemáticamente definitivamente generan ansiedad, generan depresión, y muchas veces se termina somatizando en determinadas enfermedades, y es como la violencia en general es la que enferma más que las propias cuerpos en sí mismas de ser enfermas. Y siento que es como algo por lo cual muchas poblaciones han luchado por despatologizar sus propias existencias, y que el activismo gordo va rumbo a ello también, en luchar contra esta despatologización que hace que nuestras vidas sean más complejas, ya que justifican las violencias que se dan en contra de nuestras cuerpos, tanto desde el hogar, desde el espacio público, desde el sistema médico, etcétera. Claro, yo también considero que a veces el daño más grande no es el peso, sino lo que te meten en la cabeza a partir de la forma de tu cuerpo, ¿no? Eso es lo que hace más daño. Podríamos decir que la decisión de países como Estados Unidos de priorizar los cuerpos delgados sobre los cuerpos gordos, por ejemplo, es un acto solapado de eugenesia motivada por la gordofobia en ese país. Sí. Creo que nosotros no somos médicos y probablemente hay un montón de estadísticas que no manejamos, y esos argumentos van a sonar quizás como argumentos de conversación y de discusión, pero
no es sorprendente que los cuerpos que más están sufriendo la llegada del COVID, los que más necesidades tienen y los que menos acceso tienen al sistema de salud, son cuerpos racializados y son cuerpos gordos. O sea, eso no es sorpresa. Y la historia de los Estados Unidos y de estos, y de muchos otros países como el nuestro también, extremadamente enfocados en el capitalismo, lo que te van a dar cuenta es primero de que si no hay un sistema de salud universal, ¿quién accede a un sistema de salud? ¿Quién no accede a un sistema de salud? ¿Quién vive, por ejemplo, yo vivo en Norteamérica, entonces te puedo decir, hay poblaciones racializadas, la Latinx, Afro-Latinx racializada de acá de Toronto, que tienes que manejar 2-3 horas para llegar a un supermercado. Y lo que tienes alrededor son pequeñas tiendas o pequeños fast foods, y eso es todo lo que tienes a la mano con lo que te puedes alimentar. Entonces nos castigan por múltiples lados, ¿no? No nos dan acceso a comida buena que nos nutra, o no nos dan acceso a buenos sistemas de salud porque vivimos en estados precarios de trabajo. No podemos, por lo tanto, acceder a muchas otras formas en las que el Estado podría protegernos. Entonces, estamos ante la intemperie, y cuando llega una pandemia, que esta es la primera creo que nosotros estamos experimentando, pero se nota automáticamente que si van a elegir por aquellos cuerpos y por aquellas personas que no son tan molestas. Entonces, eres molesto si eres racializado y pides por tus derechos. Eres molesto si eres gordo y no te comiste esta idea. Yo, por ejemplo, hablo mucho con mi terapeuta de esto, de cómo muchas de las formas para poder manejar la ansiedad o muchas de las formas para poder manejar nuestra situación social, etcétera, nos mandan a meditar, nos mandan a hacer yoga, nos mandan a conversar, pero no nos hacen reflexionar acerca de cómo todo alrededor nuestro nos está llevando a estos estados de alerta, a estos estados de pánico. Es un rapero de los Estados Unidos que se llama Killer Mike. No sé si ustedes han visto, pero tiene su programa en Netflix. Y es un cague de risa, pero una de las cosas que hace es que se va a comunidades afrodescendientes, afroamericanas, a investigar qué pasa, ¿no? ¿Por qué? O sea, vamos a ver todos estos estereotipos de las personas negras y las personas racializadas y afrodescendientes, y vamos a ver si se cumplen o no. Y una cosa que hizo que me pareció bien interesante y que de hecho me conmovió muchísimo, fue que creó una iglesia, la iglesia de Sleepy, que es una iglesia basada en un tipo que tiene la cara de que siempre tiene sueño, y empezó a partir de ahí a hacer un argumento de cómo las poblaciones racializadas, porque vivimos lejos del trabajo, no tenemos tanto tiempo para dormir, porque vivimos preocupados por nuestra salud y por la salud de las personas alrededor nuestro, y porque vivimos quizás en sitios que se llaman peligrosos, no dormimos bien, no dormimos con calma. Quizás porque además nos hacen sentir culpables, que cuando estamos cansados deberíamos de estar trabajando, deberíamos de estar produciendo. Entonces cuando llegamos a dormir no podemos descansar. Y no se imaginan la cantidad de casos de personas racializadas llorando por la posibilidad de tener una siesta en la mitad de la tarde. O sea, todo este estrés que ha estado cargado en ti, que se ve, o sea, que suena una cosa como la más idiota de todas, ¿no? La iglesia del dormilón. Y sin embargo, la gran significancia que tiene todo esto, ¿no? Lo que está pasando en los Estados Unidos y se va a repetir en otros territorios en donde la pandemia, o sea, colapse el sistema de salud de tal manera que ya se tenga que elegir quién vive y quién no, es que van a seguir repitiéndose estas maneras de elegir quién merece vivir, ¿no? Y quien merece vivir siempre es quien no es molesto para el Estado. Y quienes somos molestos para el Estado o quienes no entramos en las mediciones de lo que supuestamente un ciudadano de un Estado X debería ser, se va a elegir por la otra persona. Y si tú te das cuenta geográficamente dónde está la pandemia como golpeando más en los Estados Unidos, es en Nueva York, es en Atlanta, es en suburbios en donde personas afrodescendientes viven, en donde personas latinas viven, en personas latinx viven, en donde hay personas que simplemente no tienen un sistema de salud, entonces ni siquiera sueñan en ir al doctor. Porque ir al doctor significaría que los apresen, que se los lleven, que les quiten a sus hijos,
¿me entiendes? Porque si son personas sin documentos, toda su vida se pone en peligro. Entonces, cuando tu estatus migratorio se combina con tu estatus de salud y se combina con tu estado físico, al menos en grandes como potencias que reciben muchos migrantes como Canadá y Estados Unidos, la gente no va y la gente se está muriendo en sus casas y así va a ser. El sistema simplemente nos está echando en la cara a quienes van a elegir. Y ante eso, como esfuerzos individualizados, no llegan mucho más allá, ¿no? Claro, yo hice la pregunta comenzando por Estados Unidos porque creo que es el primer país que está diciéndolo abiertamente, bueno, también con el presidente que tienen, ¿no? Que si van a tener que elegir a alguien, van a elegir a alguien sano, ¿no? Entonces quedamos fuera. Pero luego también me pongo a pensar en Perú. Hay un tema grave con, por ejemplo, la gente que no tiene recursos económicos. O sea, la gente que es pobre, la gente que no vive en las capitales, la gente, ahorita ustedes saben que yo trabajo con comunidades amazónicas, están totalmente desprotegidos y desprotegidas. Entonces, si algo pasa y llega el virus, no es que el Estado tenga que decirlo en voz alta, o sea, solos van a ser seleccionados para morir. O sea, no es necesario que Vizcarra diga como que no, acá vamos a elegir a gente tal, no. O sea, el sistema es tan injusto que ya sabemos quiénes son las personas que van a morir primero, ¿no? Y tiene que ver con un tema de clase y raza también, y etnicidad en el Perú, ¿no? Sí, Orlando. Hay una jerarquización de las ciudadanías en base también a su funcionalidad en el sistema, que tanto contribuyen a favor del mismo y que, claro, salvar sus vidas es una inversión para que esas personas luego lo retornen para el país. Y por eso para mí es tan importante la relación entre capacitismo y gordofobia, que tiene que ver con justo esta valoración que tienen ciertas capacidades, de ciertas capacidades en los cuerpos que hacen de ciertos cuerpos funcionales, servibles, productivos e incluso saludables, y de otros cuerpos que no lo son. Y en ese sentido, aquellas cuerpos que resultamos un gasto, una inversión para un país capitalista que no se da vaso a sí mismo por el sistema en el cual opera, hace de que siempre nuestras cuerpos sean el sacrificio o parte del costo social para el bienestar general, que termina siendo el bienestar de aquellas cuerpos que habitan la hegemonía y de aquellas ciudadanías que son valoradas, o que son, claro, son valoradas como que merecen vivir o que son óptimas para vivir porque cumplen ciertas características de salud, ciertas características físicas, incluso esta propia jerarquización de ciudadanías correctas, incorrectas, y a las otras cuerpas que son como las cuerpas pobres, las cuerpas racializadas, gordas, con discapacidad, es como, bueno, es una forma de limpieza social que se termina usando y obviamente perpetúa el genocidio que han sufrido ciertas comunidades, ciertas poblaciones, ¿no? Es como una forma de aprovechar esta situación para continuar exterminándonos, que es como un parte de la política del Estado, siempre el exterminio de aquellas voces, aquellas cuerpos que son incómodas. Claro. Creo que también algunos cuerpos y existencias siempre no han sido la prioridad de ningún Estado, ¿no? De ninguna nación. O sea, cuerpos gordas, cuerpos racializadas, cuerpos migrantes. Entonces, obviamente, si nunca han sido de manera histórica una prioridad para el Estado, en una situación de pandemia tampoco lo va a hacer, ¿no? Es como ilusorio pensar de que lo va a hacer, ¿no? Entonces, obviamente no somos una prioridad porque ser gorda o gorde es igual estar enfermo y es igual la muerte. Y es muy duro esto que estoy diciendo, pero es como nos han socializado de alguna manera y nos han colocado en ese rol, ¿no? En esa posición. Y esto genera, pues, o sea, decirlo yo misma también me genera como mucha ansiedad, ¿no? Porque de repente si en algún momento comienzo a presentar síntomas del COVID, yo ya sé que me van a echar la culpa de que me dio el COVID porque soy gorda, ¿no? Y que debiste cuidarte y debiste quererte más, entre comillas, para no pasar esta situación, ¿no? Entonces, creo que no es una prioridad y creo que no va a ser una prioridad hasta que
comienzan a pasar este tipo de espacios, ¿no? Que se comienzan a cuestionar. Y no solamente a nivel no regional o Latinoamérica, sino a nivel mundial, ¿no? Claro, a mí me dio mucha pena. Hace unos días hablé con un tío mío que es gordo, y yo adoro a mi tío. O sea, desde chica ha sido uno de mis tíos favoritos, por así decirlo, ¿no? Y me dijo, bueno, hija, yo me tengo que cuidar más porque encima de todo soy gordo. Y es como, yo me quedé así encima de todo, ¿no? O sea, y escucharlo de alguien que tú quieres tanto, y además yo también lo soy, duele un montón, ¿no? Y me puse a pensar también, ¿por qué no podemos decir que el sobrepeso o la obesidad en sí mismos sean un factor de riesgo para el contagio del virus, ¿no? ¿Por qué no lo son en realidad? Básicamente, el marcar a la obesidad o el sobrepeso como factor de riesgo evidencia una clara muestra de que vivimos en un sistema punitivista, ¿no? Porque nos está diciendo, al marcarlo como factor de riesgo, que miren, ¿saben qué? Lamentablemente, ¿no? Sus cuerpos, sus corporalidades gordas no van a sobrevivir esta pandemia porque ustedes son cuerpos que no importan, son sujetos desechables, pero, ¿no? Esto va a servir para futuras generaciones, ¿no? Como lección para que no sean corporalidades gordas, ¿no? Para no volver a tener estos cuerpos que no encajan dentro de la norma. Añadiendo un poco también a eso, creo que es incorrecto en el sentido de que básicamente alimenta el estigma, ¿no? Porque yo creo que no es el cuerpo gordo en sí, como físicamente gordo, visible, el factor de riesgo, sino lo es quizás algunas consecuencias, ¿no? De lo que se asume que todo cuerpo gordo tiene, por este discurso médico generalizado, justamente, ¿no? Lo que hablaba Orlando sobre el IMC, ¿no? Tan cuantitativo, no tan de extremos también, ¿no? Yo veía cuánto es el IMC, porque ya ni me acordaba, ¿no? Para tener sobrepeso, y es 25, y eso es que, o sea, mi hermana lo tiene, y mi hermana es una chica muy delgadita, ¿no? Entonces, justo conversaba con ella hace un par de semanas y me decía que la última vez que fue a la doctora, le dijo que tenía sobrepeso, que tenía 2 kilos de más, ¿no? Entonces, vamos a eso, ¿no? A eso de, ya, 2 kilos menos y estoy en mi peso ideal, brother, pero te ves bien, te ves bien así como estás, o sea, ni siquiera en mi cabeza se me ocurre decir, este cuerpo es gordo, ¿no? No es ni siquiera evidentemente gordo. ¿Sabes? Algo que me mata mucho a mí, y supongo que también a ustedes también, es ver mis fotos del pasado, ¿no? Ver mis fotos de 13 años, de 12 años, y verme muy diferente a como me percibo ahora, que tengo una corporalidad mucho más voluminosa que antes, pero sin embargo tener esa sensación de, yo me acuerdo cómo me sentía en esa época, me acuerdo que me sentía gorda, porque me lo decían, ¿no? Porque me miraban de tal manera, y claro, porque también iba a la doctora y me decía, bueno, estás con sobrepeso, ¿no? Y que tienes tantos kilos de más. Entonces, vamos a esos discursos, básicamente. Yo creo que es incorrecto hablar de la obesidad o el sobrepeso como factor de riesgo así, sin pelos en la lengua, sin examinar todo lo que hay alrededor, porque básicamente este factor de riesgo se fundamenta en el odio que hay hacia cuerpos que no son hegemónicos, ¿no? Al odio y al prejuicio, ¿no? Hace un par de días, Roxana compartió el caso de una universidad peruana que mandó una encuesta a sus trabajadores y trabajadoras mostrándoles su preocupación por eso del COVID y pidiéndoles que llenen una encuesta, ¿no?
y en esa encuesta habían varias preguntas, entre ellas si la persona tenía VIH y si la persona, bueno, aparte de hipertensión, diabetes, ¿no? Y también si la persona era obesa. Y además de la pregunta sobre obesidad, les mandaron, para que ellos sepan si eran obesos o no, el indicador del IMC, ¿no? Para que hagan la comparación y digan, oh, soy obeso, entonces tengo riesgo. Eso también fue algo que nos llamó como no sé si nos llamó poderosamente la atención porque nos sorprendió, ¿no? Sino por lo descarado que fue. Claro. ¿No? Creo que ha sido muy vergonzoso, Sí. la verdad. Sí, es muy vergonzoso porque, además, como dice Orlando, y lo ha repetido en la entrevista que tuvimos, o sea, estas categorías del IMC son totalmente desactualizadas, ¿no? Entonces creo que es vergonzoso y creo que es necesario como denunciarlo tal cual. Es hasta violento hacer esas preguntas. Porque genera desinformación y genera un aumento de ansiedad a personas que dicen, yo soy obesa, entre comillas, o yo tengo sobrepeso. Entonces, a pesar de toda la situación, aparte de toda la situación que vivimos, es como añadir una situación de ansiedad más porque soy gorda, ¿no? Sí, y aparte porque como soy gorda, puedo perder mi trabajo, o voy a perder mi trabajo, y me voy a quedar sin seguridad financiera, que es lo que todo el mundo está necesitando en estos momentos. Yo les cuento una anécdota pequeñísima respecto a lo que pasó con esa universidad, porque yo acudí a un tuitero peruano, que es una persona de que yo admiraba, porque siempre como que sacaba los trapitos al aire en tanto todos estos sistemas coloniales y patriarcales en donde vive la sociedad peruana. Y le mando el pantallazo y le digo, mira, o sea, la gordofobia nos está matando también, nos va a terminar de matar. Y se intersecta, ¿no? Con la racialización, se intersecta con la etnicidad, se intersecta con el capitalismo. Y dado que tú eres una persona que no tiene, digamos, problemas y tiene una plataforma para poder luchar estas luchas y para poder hacerlas visibles, te pido por favor que también tomes eso en consideración. Y lo que la persona me responde es, ese mensaje no parece de una universidad, parece truqueado. Y es como, bueno, ya, no me conoces, no nos conocemos, no tienes ninguna razón para confiar en mí. ¿Quieres que te ponga en contacto con la persona que recibió el mensaje y que es un trabajador de esta universidad para que te lo confirme? No, porque, y hay un floro, ¿no? O silencio. Y eso te hace ver, ¿no? Cómo, o sea, a pesar de que estamos en estos momentos luchando por visibilizar las intersecciones que tiene la gordofobia, y como desde el inicio lo hemos dicho, tiene color, tiene género, tiene estatus social, tiene locación geográfica, eso no implica de que todos aquellos que están luchando en contra de las desigualdades sociales se metan en nuestra lucha también. O sea, eso nos hace sentir cada vez más solos, en realidad, porque como decía Orlando y como decía ya al inicio, hay todos esos espacios progres, toda esta gente súper como habla muy fuerte acerca de todos estos procesos de discriminación social que se pueden vivir en el Perú, pero tienen sus límites, ¿no? Y parece que la gordofobia es este límite con el que nos vamos a chocar con bastantes veces, y eso es bien triste. Claro. Una de las cosas que les quería comentar. Y la otra cosa que les quería comentar, hablando con personas que están contratadas en esa universidad peruana y con otras personas en otros rubros que no son universitarios, pero que también han recibido preguntas similares, lo que se quiere, al fin y al cabo, creo yo, a nivel del sistema laboral, es ir mapeando a los cuerpos gordos o a los cuerpos enfermos, ir mapeándolos hasta que llegue un momento en que te digan, bueno, dado tus condiciones, te tenemos que liquidar, ¿no? Y tengan una excusa perfecta para poder sacarlos de la empresa o poder sacarlos de la institución estatal en donde están trabajando. Y eso da bastante miedo, ¿no? Porque una vez más, si se están basando en el IMC, si se están basando en la obesidad solo por la obesidad, que es el tema que nos trae acá, o sea, creo que todavía hace mucho para hacer saber a las personas y a las instituciones que los cuerpos gordos son cuerpos sanos también, o sea, que no son incompatibles, que existe esa posibilidad, que esa posibilidad probablemente sea la mayoritaria. Somos cuerpos sanos, simplemente tenemos más forma. Eso nada más.
y sin embargo, lo que emergencias como esta pandemia están enseñándonos es eso, ¿no? Lo que siempre se va a respetar y lo que siempre se va a mantener es el status quo. Y el status quo luce de esta manera, se mueve de esta manera y trabaja de esta manera, porque claro, el sistema capitalista es el último en caer, ¿no? Y esa es como la resistencia más grande que vamos a tener. Y sí da miedo, ¿no? Da miedo de que desde ya nos estén mapeando, o sea, la hipervigilización ya no va a ser esta cuestión netamente social, en donde si una persona ve a una cuerpa gorda caminando por la calle, le va a hacer saber que es una cuerpa gorda. Ahora vamos a estar en todos los datos del Estado y en todos los datos de instituciones privadas, y no para bien. Vamos a estar ahí para ser discriminados aún más. Y eso es la forma en la que el capitalismo se protege a sí mismo, ¿no? Es como que no. Probablemente estas personas me causen costos y me causen problemas, entonces mejor de una vez, pum, la saco y sigo manejándome con el status quo que hasta ahorita me está funcionando de mejor manera. Y lo único que está funcionando es replantearse los sistemas de opresión. Los sistemas de opresión no están cambiando, están aumentando. Y eso es lo que da miedo. El sistema está salvando a la gente sana que va a seguir siendo funcional para él, ¿no? O sea, y que le va a seguir produciendo, que va a seguir fortaleciendo la existencia y alargándola. Claro. Y justo entre las cosas más peligrosas de este tipo de discursos y narrativas que ubican a ciertas existencias como en riesgo, es que es una carta abierta para la discriminación y para la violencia. La cantidad de discursos y mensajes que van a fortalecer y que van a ser una forma de amedrentar la existencia gorda y de respecto a que van a venir, si es que viene otra pandemia y sigues con ese estilo de vida, entonces la muerte va a estar ahí. Que también siento que es como estos discursos de adoctrinamiento y de disciplinamiento corporal, pero ya en su extremo, es como completamente peligroso y atenta contra la propia politización del activismo gordo, porque es como una forma de buscar desmantelar sus bases a partir de estos discursos y narrativas camufladas dentro de la salud. Tan solo que hayan usado el IMC es como una muestra de también cómo sigue operando el colonialismo en nuestras vidas, ya que un cuerpo blanco francés de la época del siglo XIX sigue siendo una referencia de salud y bienestar universal, que es como desconociendo cualquier proceso que pueda existir, y que incluso estos discursos y narrativas que nos ubican en el riesgo hacen que incluso ahora salir a la calle en medio de esta pandemia sea más violento aún, porque, o sea, por ejemplo, los días que me ha tocado ir a comprar, el esquivar las miradas, porque es como, uy, no, si él está enfermo, es como un foco infeccioso. Siento que y hasta termina generando más ansiedad, y hace, por ejemplo, que ahora ya no ni siquiera quiera salir. O sea, es como lo que menos quiero, porque es como ya suficientes cosas paso en mi día a día. Lo mismo se ha usado también con las personas LGBTQ, respecto, por ejemplo, a la donación de sangre. Ser una persona LGBTQ, automáticamente eres una persona en riesgo y por lo tanto te niego ciertas posibilidades. Y siento que lo mismo está pasando con las cuerpas gordas, y es necesario de denunciar todo esto, porque es nefasto, sobre todo nefasto que provenga de un espacio que representa a lo académico. Es como incluso desde la ciencia, la construcción de ciencia y todo eso, se siguen reforzando conceptos que son lo más lejano a la ciencia. Sí, y al pensar mucho en cómo esta universidad, que tiene facultad de medicina, ¿no? Y facultad de psicología, y facultad de gastronomía, y tiene múltiples sedes en Lima y empieza con U, como o sea, te hace pensar mucho en cómo el nivel educativo y el nivel gerencial de la educación no son lo mismo, pues, ¿no? Y no andan de la mano y pueden ir inclusive por caminos completamente distintos. Y no les costaba mucho a los gerentes de su universidad como recurrir a sus propios médicos, ¿no? Quizás por ahí había una voz disidente que podía hacerlos repensar, mandar ese correo tan violento, ¿no? Porque el correo es bastante violento en el sentido de que dice, acá hay un link para que midas tu IMC. Necesitas entrar y necesitas decirnos.
que yo con seguridad creo de que el 90% de la población que trabaja en esa universidad va a estar fuera de los índices del IMC, considerando de que ninguno de los... Yo he trabajado en esa universidad, considerando que ninguna de esas personas son hombres franceses del siglo XIX. A mí también me pareció súper triste, yo también trabajé ahí en algún momento, ¿no? Entonces verlo fue como, no sé. Para mí fue más triste porque yo estudié ahí, así que es vergüenza ajena, pero por lo menos sí sé que soy una psicóloga con una voz disidente y que trata de poder mostrar ese discurso en todos los espacios. Que eso es súper valioso también, ¿no? Como en este momento las voces disidentes son tan importantes, ¿no? Porque son las que piden que se revise algo, ¿no? Sería bravazo que por ahí alguien que maneje estos temas de gordofobia y que sé yo, diga, oye, ya dense cuenta que esto no va por aquí, ¿no? ¿Por qué? Si en tu encuesta estás preguntando hipertensión, diabetes, además estás preguntando por el tema del peso, o sea, ya estás preguntando lo otro es un factor, son factores de riesgo reales, sí, pero esto ya no. O sea, lo que pasa es que el sistema asocia hipertensión, diabetes y gordura, pero no va de la mano, no siempre, y hay un montón de gente que no tiene sobrepeso y que tiene hipertensión, que tienen diabetes. Entonces deberían enfocarse en esta condición y no en el tema del peso, ¿no? Creo que el mensaje detrás es que asumen, como tú dices, de que tener hipertensión o diabetes está asociado a la obesidad. O sea, sí, miles de veces mi propia familia me ha dicho, seguro tienes diabetes, y me voy a hacer la prueba y no tengo, ¿no? Ajá. Y un montón de gente que conozco que es delgada tiene temas de hipertensión. Entonces creo que hay que comenzar a deconstruir esos conceptos de que la gordura es igual a una enfermedad. Sí. Fuera de que también estos discursos promueven la persecución hacia las cuerpas gordas y el acoso hacia las cuerpas gordas, y fuera de eso es de que es completamente absurdo creer de que diciéndole a una persona gorda, oye, te vas a morir, tal, ya eso va a contribuir a la salud de la persona cuando más la termina enfermando. Porque todo este tipo de mensajes es un bombardeo de información que te hace sentir primero culpable de quién eres y contribuye, o sea, al nivel de salud mental, es como nos termina destruyendo. Por ejemplo, a mí también, que es como, ¿cuántas veces me han dicho seguro tienes diabetes? Y que cuando me he hecho pruebas es como, no. Y es como, pero igual esa ansiedad de, ay, fácil, ahora sí tengo y tal, es como justo el desconocer el impacto en la salud de esta persecución ocasionada por este tipo de discursos y narrativas que constantemente nos están golpeando y que provienen de todos los espacios, desde amicales, desde familiares, desde en la propia calle, desde que cuando se están, o sea, no sé, me pongo a pensar cuántas veces están en la calle y que se me acerca una persona con un volante que es como para bajar de peso y que siempre son desde, ni siquiera discursos desde la salud, sino es como la fórmula efectiva para bajar 20 kilos en un mes. Y que es como, tan solo de pensarlo es como, definitivamente si es que fuera cierto, no hay forma, o sea, el pensar que una cuerpa puede bajar tan rápido de peso sin ver afectada su salud es completamente absurdo, y es como, en realidad ni siquiera tiene que ver con la salud, sino tiene que ver con la forma del cuerpo en sí mismo. Sí. Y ahí te das cuenta, ¿no? Y ahí te das cuenta totalmente que no importa la salud acá. No, es una excusa para. No les importa cómo vas a bajar de peso. Tú solo baja porque no estás bien como estás, ¿no? Y yo te voy a decir cómo estás bien. Entonces, a raíz de esto se ha normalizado toda la violencia, porque es de verdad increíble que en todos los espacios, en cada espacio al que vamos, ya sea a la calle, al mercado, a la casa de la mamá, a la casa del tío, ¿no? En la escuela, en la universidad, en el trabajo. O sea, ¿dónde vamos a estar libres de violencia, no? En soledad, ¿no? Uh-huh. Y justamente ahí van, pues, todos estos costos individuales y sociales, ¿no? Uh-huh. Me han hecho recordar, con todo esto que contaban, la cantidad de veces que a mí me han mandado a hacer pruebas de tiroides. Y por más que me decían que no tenía nada, me volvían a mandar a hacer la maldita prueba de tiroides, y que además son exámenes que me costaban, o sea, tenía que pagar, ¿no? Entonces,
Yo exijo, digo, pucha, si me devolvieran toda la plata que he gastado en los fucking exámenes de tiroides que me han mandado a hacer, no, sería bravazo, pero nada, ¿no? También siento que hay discursos que contribuyen a este individualismo neoliberal, como si la única forma de existir en este mundo pudiera ser desde el ser saludable y desde la funcionalidad, que es también parte del capacitismo, que es como, sí, hay gente gorda que está enferma, pero ¿qué? ¿Acaso no tiene derecho a existir? ¿Acaso está justificada toda la violencia sistemática a la cual se enfrenta diariamente? ¿Acaso eso contribuye a su salud? Es como que no, es como hay múltiples formas de existir en este mundo y que incluso el existir desde la enfermedad o desde la no funcionalidad también es una posibilidad o debería serlo sin que esa existencia esté sometida a violencia sistemática. Y creo que también es parte del activismo gordo también de visibilizar de que, claro, primero romper con la patologización que existe sobre nuestras cuerpos, pero también hablar de que las cuerpas gordas que sean enfermas tampoco merecen ser víctimas de gordofobia ni de violencia ni nada, porque también el habitar este mundo desde la enfermedad también es una posibilidad. Sí, yo aquí tuve la oportunidad de conocer a bastantes personas que son activistas en disabilities, ¿no? Que en realidad en inglés ayuda un poquito más porque una cosa es como the study of disabilities, o sea, como estudiar las discapacidades, y otra cosa es el disability studies, ¿no? Que es como venir desde la noción de que los cuerpos y las cuerpas con discapacidades son simplemente una forma de ser en el mundo. Y nada más. O sea, no hay ninguna otra valorización, simplemente que los cuerpos enfermos existen, los cuerpos con discapacidades físicas existen, y los cuerpos con discapacidades mentales existen, y eso no dice nada de ti, simplemente dice que existen, y que los seres humanos somos así de complejos y así de múltiples, ¿no? Y me acuerdo que quizás esto pueda ayudar en la reflexión en el futuro, fue que la profesora que me enseñaba ese curso de Disability Studies me preguntó, ¿cómo sabe que puedes ver? Y yo le decía, porque tengo ojos. Me dicen, ¿de verdad? Como, sigue pensando, ¿cómo sabes que puedes ver? O sea, en el sentido de que estamos tan enfocados en que las capacidades de nuestros cuerpos, o sea, el poder ver, el poder moverse, el poder oler, el poder saborear, etcétera, etcétera, es lo que nos hace humanos, cuando eso no es lo que nos hace humanos. O sea, poder ver o no poder ver no significa que seas más o menos humano que el humano que tienes al lado, ¿cierto? Una cuerpa gorda enferma no significa que sea más o menos humana que la cuerpa gorda no enferma que tiene al lado o que la cuerpa que luce hegemónica al frente de ella. Simplemente lo único que dice es que hay una complejidad de seres humanos. Y creo que muchas de las ciencias sociales y las ciencias médicas, cuando se juntan para hablar de estas cosas, no toman en cuenta esto de la diversidad, ¿no? Sino que automáticamente nos categorizan. Y en esas categorizaciones vivimos envueltos, ¿no? Y la violencia viene por ahí. Yo vivo y transito en ambientes y espacios académicos y, o sea, por ejemplo, como son tan capitalistas los espacios académicos, tienes estos salones de 100, 150 personas y hay escaleras que tienes que subir y escaleras que tienes que bajar. Y inmediatamente, o sea, cancelas a personas con discapacidades físicas que no pueden acceder a esas escaleras, a profesores y profesoras y profesores que tampoco pueden acceder a esas escaleras, etcétera, etcétera. Entonces, de inmediato les estás diciendo, en los sistemas educativos tú no perteneces, tú no puedes venir, tú no tendrías que estar acá. Entonces, es una forma como bien simple de ver cómo los cuerpos somos categorizados, ¿no? Para acceder a las cosas básicas de la sociedad, como salud o educación. Y que la solución no es que nuestras cuerpos tengan que ajustarse a cómo se ha construido la sociedad o cómo se ha construido todo, sino que reformulemos cómo se ha construido todo y para que sea accesible para todas las cuerpas, que también es como, sí, o sea, todo ha sido construido para ciertas cuerpas con ciertas características en específico y claro, el sistema médico generalmente es encargado de la diferencia patologizarla. Como si fuera algo por corregir, claro. Y que es como simplemente una forma distinta de existir y que y sobre todo cuántas injusticias en la historia del mundo
se han dado contra aquellas personas que habitaban la diferencia y que han sido patologizadas per se. O sea, y que se asignaba que su propia existencia era una enfermedad, y que incluso actualmente cuánto desde la salud mental también, cuántas personas son categorizadas y asignadas como personas enfermas o que son un peligro para la sociedad, cuando en realidad son las formas neurotípicas o sobre todo que lo que se concibe como normal en este mundo es algo casi inhabitable, es como la normalidad, es creo que lo menos común que puede existir, y que justo a partir de esta concepción de normal y no normal o anormal, es que surgen todas estas violencias, ya que la gran mayoría de las personas habitamos de alguna manera la no normalidad. Y también creo, o sea, mientras hemos estado hablando me resonaba mucho esta palabra de que siento de que algunas existencias son desechables, ¿no? Y creo que los cuerpos gordos somos existencias desechables. Creo que lo que estamos hablando es justamente de eso, ¿no? Y es muy duro, ¿no? Pero creo que entenderlo desde ahí nos hace como interpelarnos, ¿no? Las cosas que tenemos que cuestionarnos y visibilizar, porque creo que ahorita, por lo menos para mí, y creo que para todas las personas que estamos aquí, no es una opción quedarnos callados y calladas, es simplemente como visibilizar todas estas cosas, ¿no? Y es muy importante desde también visibilizar desde la interpelación misma, ¿no? Porque creo que todos los mensajes bonitos y que se han recibido, que hemos recibido sobre estos videos, es básicamente porque hablamos de nuestra propia experiencia, ¿no? De lo que realmente nos interpela y nos duele, ¿no? Hablamos de nuestros dolores, de nuestros cuerpos, ¿no? Y obviamente desde nuestros propios espacios, en nuestras propias carreras, en nuestras propias áreas de estudio, podemos darles enfoques diferentes, pero en realidad nos une el dolor de tener un cuerpo que es desechable, que no existe, que es invisibilizado. Sí. Yo recordaba un poco, en el marco de lo que mencionaba Roxana, que en algún momento yo enseño filosofía, y en algún momento le dejé un ejercicio a mis estudiantes para que dibujaran un ser humano, no una persona. Les dije, dibujen una persona, vamos a ilustrar la definición de una persona. Y todos dibujaron un hombre delgado, ¿no? No vi ninguna persona en silla de ruedas, no vi ninguna persona de pronto con lentes o que podría evocar el estar ciego, ¿no? El tener discapacidad visual. No vi una mujer, ¿no? Me quedé así como asombrada y les pregunté qué pasaba, por qué habían dibujado todos a la misma persona. Y básicamente no supieron muy bien qué responderme, porque ese es el mecanismo ya autoimplantado que tienen, es el chip que está ahí, ¿no? El mecanismo de control y de autocontrol. Entonces, eso es a lo que yo aspiro como persona, porque ese es el modelo de humanidad que existe. Todo lo que está fuera de ello no es humano, y por lo tanto no merece tampoco ser tratado como humano, ¿no? Se basurea, se cosifica, se animaliza, como ya mencionaron. Entonces sí es bien interesante esto de incluso en la arquitectura. O sea, tú puedes estudiar o evaluar este prejuicio a todo nivel, ¿no? No solo en historia, sino también en arquitectura. ¿Cómo están hechos los salones, ¿no? ¿Para quién están hechas las sillas, ¿no? O las puertas. Ejemplos tenemos. Sí. Ahorita con todo lo que han mencionado y antes de lanzarles la última pregunta, ustedes me han hecho pensar muchísimo en esta cosa que no existe, creo, del derecho a enfermarse para un sistema en el que vivimos, ¿no? O sea, seas flaco, seas gordo, seas como seas, el sistema básicamente te dice que no tienes derecho a enfermarte. No tienes derecho a tener ninguna discapacidad, porque si te enfermas o tienes alguna discapacidad no sirves. Y te lo hago saber de múltiples maneras, ¿no? Poniéndote un salón en el que no puedes entrar,
o poniéndote un asiento en un avión en el que no te puedes sentar tampoco. Entonces es como te quedas pensando, ¿no? Como no tienes derecho a nada. Entonces, a nada que no le vaya a servir al propio sistema, ¿no? Y es una idea bien dura y bien triste, ¿no? Creo que también, nosotros no tenemos derecho a enfermarnos, sino que cuando nos enfermamos nos echan la culpa, ¿no? Sí. Sí, porque eso me pasa mucho a nivel personal, que es cuando a veces he sentido miedo de decir, tipo, a mi familia que estoy enferma, porque sé que luego lo que sigue es un proceso, pero ¿por qué no te cuidas? Que ¿por qué no haces esto, lo otro? Cuando tenemos que saber de que el cuerpo va a tender a enfermarse en algún momento como una forma de eliminar lo que no sirve. Entonces, creo que es como también como de construir todo ese proceso y todo el concepto que tenemos de enfermedad, ¿no? Y de salud. Claro. Y sobre todo cuánto hemos interiorizado la culpa y la vergüenza cuando nuestras cuerpos no funcionan, cuando no están listas, como un día que es como tu cuerpo te dice tienes que descansar, cuando tu cuerpo a partir de una enfermedad te dice como ya, tienes que parar, y la culpa y la vergüenza que sientes, que sí me ha pasado, que es como, o de tener que atenderme a mí mismo, y de no decirle a nadie más para no incomodar, porque también siento que algo que se interiorizó en las personas gordas es que nuestra existencia en sí misma incomoda a otros, desde por el espacio que ocupamos en un lugar, entre otras cosas, y es como sí, literal es este afán de sobrecompensar nuestra existencia produciendo, haciendo otras cosas o viviendo desde la cabeza y no desde el sentir. También cuánto hemos bloqueado nuestras emociones, liberarse de esa culpa por que nuestra cuerpo no sea útil, porque se nos ha enseñado de que por ser como somos tenemos que esforzarnos el doble o el triple, y más si eres una persona racializada, que también es, todas estas lógicas que operan de sobrecompensar, que somos cuerpos que habitamos el mundo siempre desde el sacrificio, siempre desde el esmero y la sobrecompensación, y que el tener un momento en el cual estés sin hacer nada, casi es como no se está permitido para las cuerpas que habitamos, y siento que también es romper con todos esos paradigmas capitalistas y coloniales que se han sembrado en nuestra mente. Para mí, por eso, el activismo gordo no puede estar desvinculado de la lucha de colonial o anticolonial. Sí, definitivamente. Y de hecho también pensar esto de cada vez que una cuerpa gorda hace algo mal, usualmente la culpa es porque eres gorda. Sí. ¿No? Esa es la razón, o sea, es inmediato. Y yo recuerdo haber ido como que al doctor alguna vez por tipo una gripe y recibir la respuesta sin haberme examinado, simplemente decir, uy, hay que bajar de peso, ¿va? Porque sí, las defensas están bajas. Yo estaba como, ok, revísame, o sea, ese es tu trabajo. Primero, revísame, chequéame. O a veces cuando estoy muy cansada para trabajar, es que seguramente como eres gorda, ¿me entiendes? Bla, 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 bla. Y hay mil excusas para echarnos la culpa de quiénes somos. Y más bien no tenemos todavía una contraparte lo suficientemente fuerte en donde exista la posibilidad de decir, está bien quién soy. Y creo que el activismo gordo, cuando realmente es un activismo decolonial, va a ser probablemente la única vía por donde vamos a llegar a tener esa contraparte. Sí. El activismo gordo no es decolonial. Seguimos pensando en tanto un status quo y un cuerpo y un sistema que, o sea, que si lo miras bien como que en sus cosas más diminutas ni siquiera existe, o sea, solamente se sostiene en tanto la opresión. Y la opresión está en nuestros cuerpos, entonces nuestros cuerpos realmente son la resistencia. O sea, en el momento en el que no solamente se piense, se hable, sino se actúe en tanto eso, quizás las cosas empiecen a cambiar un poco. Y justo ahí quiero plantear la última pregunta que tiene que ver exactamente con eso último que ha dicho Rosana, y es si ustedes creen, bueno, intuyo la respuesta, ¿no? Pero igual la lanzo, que si podríamos considerar que a pesar de que es un momento triste, ¿no? Es un buen momento para pensar más sobre los cuerpos gordos en Latinoamérica, pero no solamente como reflexión intranacional, ¿no? O intrarregional, sino también como una respuesta o alternativa
a cómo se miran los cuerpos en otras partes del mundo, porque efectivamente creo que en Latinoamérica es donde ahorita se está moviendo con mucha más fuerza el tema de la teoría colonial y estos nuevos enfoques, ¿no? Entonces, lanzo por ahí la pregunta. Yo creo que es necesario mirar a otros lados, pero no dejar la mirada ahí, ¿no? Porque nos han enseñado a ver hacia afuera, nos han enseñado a ver al otro, ¿no? Y el otro es el otro hegemónico, el otro que da la pauta. Es necesario ver ese lado, pero no dejar la mirada ahí y ver hacia uno mismo. O sea, creo que en este punto, como ya lo hemos mencionado, el sentir, el ensimismamiento, ¿no? El volcar la experiencia hacia uno mismo, ¿no? Y hacia la comunidad que me está rodeando, que también es parte de mí misma, es necesario, ¿no? Entonces, si bien hay que ver otras alternativas, como de pronto los activismos en Norteamérica, ¿no? O otros activismos, por ejemplo, en Argentina, hay que ver qué está pasando acá en el Perú. Yo siento, y de pronto por el viaje que tuve a Buenos Aires, que allá no hay tantas personas que apuestan por un activismo gordo desde la raza, ¿no? ¿Por qué? Porque pues todas las personas o la mayoría son blancas, ¿no? Hay muy pocas personas de color. Entonces, de pronto, si estamos mirando hacia ese lado, no vamos a encontrar tantos referentes, ¿no? Es necesario, por lo tanto, volcarnos hacia la propia experiencia y no ver el sentir como algo débil, como nos han enseñado. Nosotros que venimos de la academia bien lo sabemos, ¿no? Sino como la herramienta de resistencia para ir en contra de esta hegemonía que nos ha hecho creer que estamos enfermos, ¿no? Y enfermos. Creo que también con lo que, o sea, las dos últimas intervenciones, especialmente la de Orlando, que hacía hincapié sobre la necesidad de, como que no es una opción mirar el activismo gordo sin la perspectiva antirracista. O sea, no es una opción y creo que esa es una gran diferenciación entre el movimiento plus size, porque no lo ve desde ahí, ¿no? Básicamente. Y claro, si vemos esto desde esta perspectiva, nos vamos a dar cuenta de que en la diversidad de cuerpos gordos, no todos los cuerpos gordos son iguales. Y así como existe también, por ejemplo, en el tema del color de piel, ¿no? Mientras tu piel sea como mucho más racializada, vas a sufrir más violencia. Igual, de alguna manera, mientras tu cuerpo gordo sea como ocupe mucho más espacio en los contextos públicos, va a ser mucho más violentado, ¿no? Entonces, de alguna manera, obviamente, yo sufro violencia, gordofobia, pero sé que hay otras corporalidades gordas que van a sufrir más violencia que yo, y creo que es también abrir ese debate, porque creo que no se habla tanto de eso, ¿no? O sea, eso realmente me lo comencé a cuestionar cuando estuvimos en el encuentro en Colombia con Orlando, y que me parece como un análisis muy importante, ¿no? Y creo que es un análisis que se puede como priorizar también en algunos debates, y también, de nuevo, hacer hincapié en el tema de mirar el activismo gordo sin mirar el antirracismo o el racismo interiorizado que también tenemos las corporalidades gordas, especialmente si son corporalidades blancas. Es muy importante, porque si no se va a generar un gran vacío en el activismo gordo, ¿no? Creo que en ese sentido lo que menciona Yas me parece fundamental, porque claro, siento que algo que siento que todas las luchas han pasado por un momento en el cual se pretende uniformizar la experiencia de ser de determinada cosa, como ser marica de una sola forma, y es como el habitar la experiencia gorda no se puede entender desde esta uniformización sin entender las otras intersecciones que existen sobre nuestros cuerpos vinculadas a lo racial, a lo de clase, a la propia forma del cuerpo, etcétera. Siento que es necesario evidenciar y visibilizar cada una de esas experiencias, y siento que también esta es una oportunidad muy potente para darnos cuenta cuánto daño real
nos ha generado la colonialidad y nos sigue generando la colonialidad en nuestras vidas, sobre todo a quienes habitamos cuerpos que salimos del margen de la hegemonía. Siento que mientras más habitamos fuera del margen, obviamente la violencia que recibimos es mayor y también la desechabilidad que sufren nuestras cuerpos respecto a otras cuerpas al momento de elegir quiénes se salvan, quiénes no, y qué dolores merecen ser sufridos y qué dolores son irrelevantes. Siento que no solo para las cuerpas gordas, sino para las cuerpas que habitamos las disidencias en cualquiera de sus formas, siento que es una oportunidad de poder ver cuán dañino y tóxico es este sistema que nos enferma, que nos asesina sistemáticamente, que nos extermina, y comenzar a romper con todas esas configuraciones que se han dado en torno a los cuerpos en base a qué tanto funcionan, a qué tanto no, qué tanta forma tienen, y no solo centrarse en los cánones de belleza, que siento que también es algo que muy reduccionista que tiene el activismo plus size, reducir de que el único problema de las personas gordas es si somos percibidas como bonitas o como deseables, cuando hay otras cosas que atraviesan nuestra vida y nuestro día a día, que tiene que ver con cómo nos alimentamos, cómo subsistimos en un sistema que considera que nuestras cuerpos son enfermas y que por lo tanto contratar a una persona gorda te puede traer más gasto que beneficio, entre otras cosas. Siento que es una oportunidad potencial para aquellas personas que habitamos la no normalidad. Empecemos a cuestionar eso de forma colectiva y denunciemos lo tóxica que es la colonialidad, lo tóxico que es el capitalismo, el capacitismo en sí mismo, y que sí, o sea, sobre todo comenzar a generar esos puentes de diálogo también entre movimientos y ver que hay muchas experiencias similares, solo que las vivimos por distintas razones. Yo siento que, por ejemplo, en su momento empecé un proyecto con Jazz, con otra compañera más y con un compañero trans, donde tratábamos de ver cuáles eran las experiencias en común que podían sufrir las cuerpas gordas con las cuerpas trans, y que claro, era como definitivamente el sentir o el que todos los mensajes que te hayan dado en el transcurso de tu vida es que tu cuerpo no es normal, que tu cuerpo es enferma, hace de que ciertas experiencias hayan sido en común. El tratar de disciplinar, modificar la cuerpa por el propio odio y desprecio que te enseña este sistema a tenerte por habitar o por ser quien eres. Y siento de que el poder hablar también desde este conocimiento situado, desde estas experiencias que hemos vivido en el día a día, y poder ver de que son similares a las que viven otras personas con otras cuerpas, y que en el transcurso de la historia o de las luchas han sido invisibilizadas. Las cuerpas gordas también siento que poner mucho énfasis en las cuerpas con discapacidad, que también es como permanecen en el olvido total, y también como comenzarnos a cuestionar también dentro de los espacios de lucha que habitamos o que en los que estamos presentes, cuántas personas con discapacidad hay o no hay, y si es porque no quieren o porque estamos haciendo de nuestros espacios no accesibles para estas personas. Es como también un repensar en nuestros espacios más cercanos quiénes no están presentes y por qué no están presentes. Claro, yo creo que para cerrar, porque ya ustedes han dicho de manera muy bonita, creo que todo lo que hemos venido tratando de conversar aquí, es que cuando hablamos de teoría decolonial, para quizás las personas que no estén como cercanas a lo que nos referimos, es que lo importante de hacer teoría decolonial o de consumir y actuar en tanto la teoría decolonial es que ya no estamos aceptando que hay una sola narrativa para existir, ¿no? Que hay múltiples narrativas, y esas narrativas vienen de distintos lugares, geográficos, físicos o no físicos, inclusive en nuestros propios cuerpos, ¿no? Nos da el valor de decir, podemos existir en tanto la diversidad. Y esta diversidad también es bueno poder entenderla y poder ir hacia atrás antes del sistema capitalista y antes del sistema colonial, y ver que en nuestra ancestralidad indígena y afrodescendiente ya existían, o sea, siempre han existido formas diversas de ser en el mundo.
Y esas formas diversas de ser en el mundo, ahora en la actualidad nos pueden enseñar de que la diversidad puede convivir consigo misma, ¿no? Y eso no significa que tenemos más o menos valoración entre el tipo de personas que somos. Entonces, lo importante, creo, de la teoría decolonial, cuando hacemos ese hincapié en que la gordofobia o los estudios y el trabajo anti la gordofobia, más la teoría decolonial deben ir de la mano, es porque son puntos de vista que simplemente abren la conversación a decir, hey, o sea, se puede existir en tanto esta diversidad, se debe respetar la diversidad, pero también se debe respetar nuestras formas de ser en el mundo. No hay necesidad de catalogarnos o de ponernos en jerarquías respecto a quiénes somos en el mundo. Todos tenemos derechos de habitar este mundo. Y yo sí como que haría un hincapié en hacer un poco de búsqueda en tanto qué significa, por ejemplo, la relación de los cuerpos con los territorios para mujeres indígenas en los Andes, qué significa, por ejemplo, la relación de la espiritualidad, la comida para las mujeres afrodescendientes, tanto en América Latina como en el resto de la diáspora, qué significa la música, el ritmo, como formas de ser en el mundo, ¿no? Todas esas otras perspectivas, todos esos otros tipos de conocimiento de quiénes somos como seres humanos, desde una visión decolonial solamente implica eso, ¿no? De que todas esas diversidades pueden existir y podemos entonces desde nuestros campos de batalla ir en contra de este sistema narrativo hegemónico, que es el que nos está categorizando y finalmente es el que nos está matando. Y nos va a terminar de matar si es que no reconocemos los valores de las cuerpas en sí mismas, ¿no? Y más bien no nos ponemos a nosotras mismas en categorizaciones en donde no tenemos por qué estar ahí. Nadie nos tiene por qué obligar a estar metidas dentro de una categoría o no. Las categorías están ahí justamente para separarnos y diferenciarnos. Y nosotros tenemos que ir, creo yo, la pelea tiene que ser por el otro lado, ¿no? Es como que en nuestras diversidades, aún así nos merecemos estar juntas y nos merecemos respeto unas a las otras. ¿Verdad? Y creo que lo decolonial, eso es lo bonito que nos entrega, ¿no? La posibilidad de pensar que tú en tu diferencia y yo en mi diferencia, aún así somos personas con capacidades valorativas y existentes, y nada más, ¿no? Y obviamente las intersecciones se van a cambiar, y claro, cada lugar geográfico tiene sus propias intersecciones que hay que ver, y hay que entender, y hay que analizar. Pero también tenemos un montón de comunalidades, ¿no? Y esas comunalidades son las que nos dan fuerza. Pero las acciones yo creo que sí se hacen en niveles territoriales más pequeños, ¿no? En nuestros activismos como locales, que luego se pueden volver nacionales, pero para poder entender nuestras diversidades tenemos que entender nuestra historia, y nuestras historias coloniales son distintas. Y es importante lo que mencionas tú, Luz, respecto a Argentina o Perú o otros países colonizados por los españoles o los portugueses en América Latina. Nos decimos latinos por algo, ¿no? Pero si es que vamos un poquito, o sea, ponemos un poquito de lupa, tenemos un mundo de diferencias. Y ese mundo de diferencias simplemente nos hace más ricos como especie. Yo no creo que haya nada más que decir al respecto. Claro, yo quería darles las gracias por todo lo que han dicho. Son cosas creo que muy valiosas y muy nuevas todavía para muchas personas, ¿no? Y también yo quería aprovechar que nos van a ver, espero yo, hasta el final de este video, para pedirle a la gente que nos ha seguido, ya ha visto el proyecto completo, que se animen a seguir preguntando, ¿no? Y que se animen a seguir discutiendo. Ahorita somos 5 personas hablando de este tema en este espacio que es Bitácora de una Gorda, pero la idea es que seamos más, y que vengamos de más espacios, y que vengamos de más lugares, ¿no? Entonces, y que también con lo que nosotros podamos discutir y con las reflexiones que podamos sacar, podamos aportar a otras luchas, a otras regiones, a otros países, y qué sé yo, ¿no? Porque como dice Chana, hay particularidades que nos hacen como una comunidad, pero también se puede interactuar, y la idea es seguir creciendo, ¿no? Seguir como intercambiando y reflexionando, ¿no? Y este era un primer paso, ¿no? Y ojalá que podamos seguir chambeando otra vez en conjunto, ¿no? Yo de verdad no sé cómo vaya a acabar esta vaina en la que estamos ahorita,
pero yo espero poder seguir trabajando con ustedes, ¿no? Ha sido súper chévere escucharles, aprender, también pensar en mí misma, ¿no? O sea, los he entrevistado diferentes días, en diferentes momentos, y entre entrevista y entrevista yo he tenido millones de flashbacks, millones de, no sé, de cosas, ¿no? Sí. Y ha sido triste, o sea, ha sido duro en algunos momentos, en algunos puntos, pero también ha sido bueno, ¿no? Porque yo creo, y les comentaba al inicio de la conversación, que así como me ha ayudado a mí a darme cuenta de más cosas, creo que hay gente que no solamente también le ayudado a darse cuenta, sino que también le ha ayudado a no sentirse solo o sole en este proceso, ¿no? Y sí, pues no es que solamente le pase a una o a uno, ¿no? Sino que somos varias personas en esta situación, ¿no? Así que yo les quería dar gracias por ese tiempo, por ese esfuerzo, por esas ganas de compartir lo que saben. Y no se me da pena que esté acabando, pero ya. Así es la vida. Pero nunca acaba, ¿no? De hecho, tú has dado la pauta, creo, con la última pregunta de cuándo es un buen momento. No es un buen momento, yo creo que siempre es un buen momento. Ajá. Este es el momento, ¿no? Y creo que lo que acabas de hacer, convocar a las personas que vean el video, va a hacer que el momento sea aún más propicio, ¿no? Para ir conversando sobre esto. Sí, ojalá este sea el paso uno de miles de pasos, ¿no? De un montón de gente, ¿no? Creo que se acaba las entrevistas hoy, pero creo que esto recién comienza, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Tenemos una deuda que saldar. El sistema nos tiene que pagar. Es como que ha dejado las semillas y poco a poco las semillas del cuestionamiento para muchas personas, de la interpelación, y es como esas semillas irán floreciendo y siento que va a tener este efecto multiplicador de nuevas iniciativas, de nuevas cosas, de nuevas formas de repensarnos, de repensar nuestra existencia y también de sanar todo el dolor que ha atravesado nuestra cuerpo por estas vivencias, que siento que también es necesario visibilizar el dolor que está impregnada en nuestro cuerpo por estas violencias y que muchas veces es dolor que está estancado en nuestro cuerpo y que en ciertos extremos incluso se somatiza y que es necesario hacerse cargo de eso, hacerse cargo de ese niño, niña gordo que sufrió tantas cosas y que por tanto tiempo fue silenciado, que por tanto tiempo se le pretendió cerrar la boca tanto para que no opine como para que no coma, y que es momento de darle esa voz para que sane. Sí, y creo que siempre acordarnos que tenemos que ser compasivos, ¿no? Y compasives y solidarios con nosotros mismos y con los que tenemos alrededor. A veces el dolor es tan fuerte que nos olvidamos de esa parte, ¿no? Nos olvidamos de que hay que abrazarnos aún en el dolor. Mil gracias otra vez y nada, claro, ya se me va la pena y la idea es ahora que sea el inicio de algo más grande, más bacán, con más gente, con más participación. Y bueno, somos 5, a cualquiera de nosotras 5 les pueden mandar un DM o tratar de ubicarlo, seguirla, porque, pucha, todos saben un montón, todas y todos sabemos un montón, ¿no? Entonces, eso. Y bueno, ya el Zoom es capitalista también y nos corta. Pero gracias de nuevo y eso. Un abrazo gigante para ustedes y espero que esto termine. A todos. Chao. Oiga señora, ¿se puede acomodar? ¿No ve que usted es muy gorda y me pone a sudar? Ábrase de acá, gorda, gorda. Ay mujer, no sé cómo agradecer, no me había dado cuenta si no fuera por usted. Que yo soy gorda, que yo soy gorda. Yo no soy gorda, yo no soy gorda, yo no soy gorda, soy la gorda.
Yo no soy gorda, yo no soy gorda, yo no soy gorda, soy la gorda.